Bueno, Mariana Bellot está lista. Bienvenida, Mariana, gracias. Gracias, qué Gracias gusto estar aquí por con ustedes. ¿Sí me estar en escuchan esta bien? ayuda. Y cuéntanos de los temas financieros. ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Qué tal? Buenos días a tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y mucha pena de no estar en vivo por allá compartiendo con ustedes. Ha sido una mañana bien interesante y pues les quiero compartir dentro de todo lo que hemos hablado el día de hoy, el elemento de financiamiento que realmente es un catalizador de la acción a nivel nacional e internacional y cuando no hay financiamiento se ve en diferentes aristas y se ve como un obstáculo, ¿no? Para mover la aguja de la conservación y el manejo de la biodiversidad y del medio ambiente en general. Tengo una presentación, Antonio, que no voy a tomar mucho tiempo, pero me ayuda un poco a darle contexto a la presentación. ¿Me pueden confirmar que la ven? ¿Sí la ven? Se ve. ¿Sí? En Zoom la vemos. Necesito que me confirmen allá en... Se ve. ¿Se ve? Se oye, se siente. Ok, 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 perfecto. Este, pues parte de lo que les traigo, que nadie en esta sala es ajeno a estas notas que hemos estado recibiendo en los últimos meses. Muchas de estas notas de prensa salen a raíz del informe de la OCDE que publicaron recientemente sobre cómo ha disminuido la ayuda al desarrollo en, en los últimos años, donde eh, pues evidentemente afecta de manera muy importante el financiamiento climático y el financiamiento a toda la agenda de sustentabilidad, ¿no? Pero claramente a la agenda climática y a la agenda de biodiversidad en todo el mundo y el efecto dominó que esto tiene desde lo global hasta lo local, ¿no? Em, Creo que yo trabajo actualmente en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en un programa que se llama Biofin, la iniciativa de finanzas de biodiversidad, y yo misma he vivido en el último año sobre todo, pero más en los últimos meses, pues estoy viendo transformaciones muy importantes dentro del PNUD y de todo el sistema de Naciones Unidas a raíz de los recortes tan grandes que Estados Unidos ha tenido hacia el sistema de Naciones Unidas, pero no solamente Estados Unidos, sino el resto de los países el resto de los países desarrollados, pues realmente están redirigiendo su cooperación internacional y su ayuda al desarrollo a otras prioridades y bueno, todos sabemos en esta sala a qué son, ¿no? Me gustó en particular la nota de en medio que dice recortes en cooperación y los otros muertos de la guerra porque muchos proyectos, iniciativas en diferentes países están quedándose descobijados por esta ayuda al desarrollo, ¿no? Sobre todo la agenda de atención a pobreza y pobreza extrema. En el PNUD estamos viendo una disminución muy importante de este tipo de programas. Em, ¿Por qué estamos en esta situación? Bueno, creo que, como he dicho, hay muchos factores. Uno de ellos principalmente pues, es las incertidumbres en los mercados internacionales y cómo esto ha afectado las decisiones de hacia dónde están redirigiendo los recursos los donantes. De viva voz he escuchado a donantes como Alemania, Noruega, la Unión Europea, sus países están invirtiendo mayores recursos en defensa y la instrucción que estas personas que manejan la cartera de ayuda al desarrollo para proyectos ambientales, pues la instrucción que tienen es que se les está reduciendo su cartera, su disponibilidad de fondos para invertir en una cartera internacional, pues de manera considerable. Entonces, bueno, está haciendo realmente una revolución para todos aquellos que trabajamos en la cooperación internacional, tanto pública como privada y de la sociedad civil. Esta imagen ha tenido, mucha gente la está usando, es lo que salió en el documento de la OCDE este año, donde en materia de donativos a nivel bilateral ha habido una reducción del 29% del total de donativos directos a países
y en materia de préstamos ha habido una reducción del 10%. A mí me preocupa en particular la parte de donativos, ¿sí? Ok. La parte de donativos porque es de donde se cuelga mucha de la cooperación, principalmente para biodiversidad, que llevamos viendo durante años y que si se reduce el componente de donativo es de donde más va a estar afectado. Esta es la proyección de cómo se ve esta reducción que va a continuar. Probablemente en los próximos años, si no mejoran la política global y las prioridades de los gobiernos, ¿no? Sobre todo con las guerras. Quería también compartir el panorama cómo está en México. Estos son datos de INEGI que esperaría que todos en la sala conozcamos los datos que el INEGI integra cada año en materia de gasto en protección ambiental. Llevan muchos años haciéndolo y también ahora el INEGI calcula el gasto anual en biodiversidad en México. Esto fue resultado de la alianza que Biofin tuvo con INEGI desde hace muchos años. Entonces están calculando ya cada año no solamente los rubros tradicionales de la cuenta, le llaman la cuenta satélite de gasto en protección ambiental, sino ya en particular hay un análisis muy específico del gasto a favor de la biodiversidad en México. Y les puse abajo, en la parte de abajo, que espero que la estén viendo bien, cómo ha evolucionado el gasto, en particular para áreas protegidas, que aunque en el último año, esto solo está calculado hasta 2024, va a ser hasta finales de este año que calculen 2025. Y aunque ha habido un poco aumento, realmente no hemos logrado para nada llegar a los niveles que vimos aquí aparece en el 2018. Yo recordaba que el 2015 había sido el año base, digamos, donde habíamos visto un presupuesto más alto para todo el sector ambiental, incluida la CONAMP en su momento, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirles cómo se ve actualmente el presupuesto y la evolución que ha habido en los últimos años, que definitivamente, como bien sabemos, no han sido buenas noticias. Y, y bueno, pues tampoco este año creo que el Semarnat y todos sus órganos desconcentrados tuvieron acceso a un aumento significativo de presupuesto. Eh, ¿Esto cómo se traduce en la acción nacional? Sin duda es un retraso y una limitante muy importante en la implementación tanto de las estrategias nacionales de biodiversidad como de los NDCs. Como dijo Gustavo, México fue a presentar sus NDCs actualizadas. México presentó, entiendo que ya concluyó con la Estrategia Nacional de Biodiversidad o está por concluir la estrategia actualizada al marco Kunming-Montreal. Y sin embargo, el costeo de esto, o sea, es muy poco el trabajo que se hace en costear cuántos recursos se requieren para implementar este tipo de compromisos nacionales. Y la falta de presupuesto afecta también claramente las capacidades institucionales, no solamente del sector federal, también subnacional, donde en el último sexenio, el sexenio anterior, la verdad es que tuvimos un despliegue de capacidades a nivel subnacional y lo que siempre nos decían es que el problema era la disponibilidad de fondos, ¿no? Los gobiernos subnacionales se han vuelto ya sujetos para recibir recursos internacionales, inclusive ahora el GEF va a empezar a desplegar recursos ya también a nivel subnacional y eso es una buena noticia porque descentraliza el control de los recursos internacionales. Em, en particular en la brecha de financiamiento, sabemos que la brecha son 700 mil millones de dólares anuales. Tenemos el marco Kunming-Montreal con 23 metas, donde está ahorita el convenio de diversidad biológica haciendo una cosa que se le llama Global Stock Take, o un análisis de dónde están los países en el cumplimiento de sus metas internacionales. Y lo que nos han comentado los colegas del secretariado es que en las metas particulares sobre financiamiento y redireccionamiento de recursos es donde menos avances se está viendo, en la meta 18 de subsidios y la meta 19 de movilización de recursos. Este estudio va a estar listo en la COP17 que va a ser en octubre y bueno, será interesante conocer los resultados. La brecha de financiamiento no es solamente la falta de recursos, también es un problema de alineación del gasto y de coherencia de política pública que vemos en todos los países. Inclusive el GEF
reposición anterior tenía un programa muy especial llamado Coherencia de Políticas Públicas, justamente para alinear, incentivar que los gobiernos alineen el gasto a favor del medio ambiente y no que sigan invirtiendo en proyectos que van en contrasentido de las inversiones, por otro lado, las inversiones ambientales. En mi experiencia, y creo que así se ve en campo, los recursos internacionales nunca van a sustituir el valor de las inversiones de los gobiernos y en particular en México, nada puede sustituir la inversión de Semarnat para la conservación de la biodiversidad en particular. Em, pero los recursos internacionales siguen siendo un catalizador para esta movilización de recursos y también para la búsqueda de alineación en la política pública y en la comunicación y en la coordinación intersecretarial. Em, Desafortunadamente, la biodiversidad sigue dependiendo de lo que se llama recursos concesionales, ¿no? De tanto de presupuesto de gasto directo como de subsidios. Y en la medida en la que no el rubro de gasto de subsidios dentro del sector ambiental no aumente, o no se integren criterios de biodiversidad en en las secretarías que manejan la mayor cantidad de recursos en subsidio, va a ser muy difícil que logramos reducir la pérdida de biodiversidad y las amenazas que se siguen teniendo. En particular, todos sabemos que es la Secretaría de Bienestar quien absorbió en el sexenio anterior la mayor parte de los recursos de subsidio. Y bueno, recientemente leí la buena noticia de que CONAP logró firmar un acuerdo con la subsecretaría, con la Secretaría de Bienestar para, de alguna manera, alinear los recursos de el programa Sembrando Vida, ¿no? Para evitar impactos negativos en biodiversidad, pero la gran cantidad de recursos que siguen manejando no pasa por ningún filtro ni salvaguarda ambiental. ¿Qué se dice hoy actualmente en la comunidad internacional sobre los recursos en financiamiento ambiental? Que hay que voltear a ver al sector privado. Pero el sector privado funciona siempre y cuando haya un retorno a la inversión, ¿no? Una rentabilidad. No todo el gasto a favor del medio ambiente va a tener una retribución económica inmediata, como se entiende desde el punto de vista del sector privado. Sin embargo, hay oportunidades que se están empujando. Muchos países están levantando la mano para entrar al canje de deuda por naturaleza, que los economistas en la sala recordarán que fue un mecanismo que fue muy popular en los 80s. Después bajó el interés y el apetito por parte de la banca internacional, y ahora eso ha vuelto como una herramienta interesante para algunos países. Creo que México no lo veo como un candidato para este tipo de mecanismos financieros, pero para muchos países ahora se ha vuelto una nueva opción, ¿no? El tema de bonos me parece que podría ser una opción interesante para México, no solamente a nivel de bono soberano, que eso es un poco más difícil de que los recursos terminen en el sector ambiental, pero sí a través de emisión de bonos de banca privada, donde se podrían emitir bonos que pudieran incidir en el flujo de recursos. Se acaba de emitir una reglamentación en Costa Rica donde se autoriza la emisión de bonos del sector privado basado en los flujos futuros de pago a ingresos de parques nacionales en Costa Rica para inversión en infraestructura. Es un esquema interesante que creo que se tardaron 10 años en negociar y finalmente han logrado que por ley esto sea autorizado, ¿no? El sector privado en México sigue teniendo una participación muy escasa, limitada a compensaciones ambientales por obligaciones de impacto ambiental, algunas iniciativas incipientes de producción sostenible, un sector de inversión de impacto también muy limitado aún. Realmente lo que esperábamos hace algunos años, yo misma esperaba ver a un sector de inversión de impacto a favor de la biodiversidad, ha sido muy complicado por la falta de proyectos bancables derivados de la biodiversidad, ¿no? A menos de que sean productos productivos sostenibles, es bien difícil concretar una cartera de proyectos invertibles y bancables para que sean de interés del sector privado.
Y bueno, finalmente recordar que la conservación sigue dependiendo principalmente del sector público y va a ser muy difícil reemplazar o sustituir la fuente de financiamiento de fuentes que no sean públicas. ¿Qué opciones y retos o oportunidades veo? Los recursos internacionales siguen siendo un catalizador para el presupuesto, los presupuestos públicos. Veo mucho potencial en la banca de desarrollo en México. Tenemos un FIRA que está realmente interesado en enverdecer su cartera y sus inversiones. Yo veo por ahí la mayor oportunidad porque la verdad es que los aumentos presupuestales no los veo muy claros, pero la banca de desarrollo tiene potencial de redirigir y realinear recursos para evitar impactos negativos y ser un actor mucho más protagonista en incentivar la producción sostenible en México. Sí buscar y explorar mecanismos, como dije, privados, ¿no? Con la banca privada, donde podría haber inversiones interesantes, seguir trabajando en la agenda de subsidios, reducir o realinear esos subsidios como nos dice la meta 18 con Montreal. Para eso necesitamos una Secretaría de Agricultura subida a este carro. Creo que hasta ahora había esas condiciones. Creo que con los cambios ahora no sé si eso va a seguir, pero teníamos ahí a una campeona que era Xóchitl, que ha estado empujando mucho esa cartera. Em, Hay una cosa muy importante, la ayuda al desarrollo de algunos donantes como los europeos tienen ahora esto que se llama Global Gateway, que no sé si algunos de ustedes lo han escuchado, pero es toda una tesis de que las inversiones de la Unión Europea tienen que movilizar o tienen que abrir oportunidades de inversión para sector privado europeo. Entonces están ahora empujando mucho a que todas las donaciones que la Unión Europea hace en los países abran puertas para la inversión del sector privado europeo, lo cual pues no es el tipo de cooperación a la que estamos acostumbrados, pero es una tesis ya que se está integrando en la cooperación que venga de la Unión Europea. Y fortalecer la alineación fiscal y financiera integrando las metas nacionales e internacionales. Voy a dejar de compartir pantalla ahora. La Estrategia Nacional de Biodiversidad sigue siendo una estrategia de papel, con el perdón de mis colegas de Conavio, que muchos de ustedes saben que mi alma mater es Conavio, pero mientras siga siendo una estrategia que no esté internalizada al resto del sector, no solamente público federal, sino subnacional, y que esté integrado a los presupuestos, va a ser muy difícil avanzar. Tenía, quiero, denme un segundo porque tenía una lámina más sabiendo que mi ex jefe Luis Fuello está en la sala, porque siempre cito a Luis, cuando estábamos en la CONAM juntos, Luis siempre decía que la conservación sin recursos es pura conversación. Y lo cito mucho porque es real, ¿no? No es solamente fortalecer capacidades ni personal con lo que se resuelve el problema de la conservación en México. Y también hay que traducir la conservación en conversación sobre presupuestos e inversiones, tanto del sector público como privado. Em, Estaba viendo unas notas que tenía aquí. Y bueno, también nada más mencionar que el rol que el financiamiento ha tenido todos estos años con la sociedad civil ha sido importantísima. En particular en áreas protegidas, sabemos que si el FAMP no existiera, las áreas protegidas bajo la tutela de CONAMP estarían en muchas peores condiciones. Y el FAMP ha sido sin duda eh, pues la piedra angular en la que se ha basado los gastos básicos de operación de las áreas protegidas, pero como el FAMP y el Fondo Mexicano, hay muchas otras organizaciones de la sociedad civil que gracias a los recursos que han logrado catalizar, pues han apoyado la agenda ambiental de biodiversidad y climática en México. Entonces, pues bueno, no les traigo buenas noticias en financiamiento, pero creo que dentro del contexto hay oportunidades que todavía se pueden trabajar. Muchas gracias a todos. Gracias, Mariana, por este panorama, que aunque no es tan alentador, siempre le das un tono de optimismo y de vertientes hacia el futuro. Gracias, estaremos en contacto en la discusión, no sé cómo lo vamos a hacer, pero ojalá
sigas en las siguientes fases del evento.